Prédica número 2546, dada por el pastor Carlos Dostal el miércoles 18 de marzo del 2015. Continuación, libro de Santiago, humillándonos en medio de las pruebas para hallar sabiduría. Gratitud. Amén. Gracias a Dios. Muy bien. Estamos estudiando el libro de Santiago y nos graduamos la semana pasada del versículo 4 al versículo 5. Y hoy seguimos en el versículo 5. Amén. Así es que vámonos por favor a Santiago capítulo 1. Este fin de semana tuvimos el privilegio de ir a trabajar duro a la ciudad de Aguilares, como una hora al norte de San Salvador, donde el pastor Juan Carlos, la iglesia cumplió 17 años, así es que era su aniversario. Siempre se nos junta con la convención de marzo. Y los pastores estaban cumpliendo también su aniversario de bodas, 17 años. Ahora, ¿cómo concilian eso? 17 años el aniversario de la iglesia y 17 años el aniversario de ellos, con un día de diferencia. La historia es que ellos se casaron hoy y mañana empezaron la iglesia. Así fue la historia. Nunca tuvieron luna de miel. Yo creo que hasta la fecha no han tenido una. Pero Dios nos ayudó, nos bendijo. Él siempre lo hace. Él es muy bueno y misericordioso. Y pudimos volar alto con ellos en la palabra de Dios. Amén. Regresamos el lunes en la noche. Así es que aquí estamos por la gracia y misericordia de Dios. Y estamos en Santiago. Así es que voy a leer del verso 1 al 12. Porque ese es todo el paquete acá. Santiago capítulo 1 del verso 1 al 12. Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Ciertamente hay gentes que nunca reciben nada del Señor. Y hoy vamos a entender mejor por qué. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico, en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Entonces ya discutimos varias cosas tremendas, pero la semana pasada analizamos un principio que debemos siempre tener en cuenta, y es lo siguiente: Dios el Padre es la causa de todas las cosas, de todas, las placenteras, las dolorosas. ¿Quién podrá decir que hay algo que Dios no hizo, Dios no mandó? Amén. ¿Sí? Así es que Dios es la causa de todas las cosas. Él se vale de muchas herramientas e instrumentos para llevar a cabo su voluntad, pero la causa última de todas las cosas es Dios el Padre. Y el propósito de todo lo que Dios permite, no solo lo placentero, sino también lo doloroso, es para darnos a conocer a su Hijo, el Verbo, el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, la sabiduría. En otras palabras, la sabiduría está escondida detrás de cualquier cosa que acontezca. Detrás de todo acontecimiento, allí está la sabiduría. ¿Está usted pasando por una situación difícil el día de hoy? No se queje, empiece a buscar los tesoros de sabiduría que hay escondidos detrás de esa situación. Dios
En un lado de la balanza tiene todo el tiempo del mundo. En el otro lado de la balanza entiende el valor del tiempo. Así es que él no pierde ni un minuto permitiendo cosas o haciendo cosas que no tengan ningún valor o ninguna virtud. Todo lo que Dios permite en nuestra vida tiene una razón de ser. Y el libro de Apocalipsis dice: a todo color, que todas las cosas fueron creadas para su placer, dice. Amén. Y definimos la palabra placer. La palabra placer es gigantesca, es la palabra hebrea ratzón, que significa su voluntad, su deleite, su gozo. Pero la palabra ratzón significa también satisfacer una deuda. Todas las cosas existen con el propósito de darle a Dios la oportunidad de satisfacer una deuda que él adquirió consigo mismo. La palabra ratzón también significa darse a conocer. Dios adquirió consigo mismo desde el principio la deuda de darse a conocer. ¿Por qué cree que apareció usted en el escenario? Si Dios tiene una deuda consigo mismo, y esto es la de darse a conocer, y usted no existiera, Dios no tendría nadie a quien darse a conocer. Entonces por eso lo hizo a usted y me hizo a mí, para darse a conocer a nosotros. Amén. Entendemos, esa es la palabra razón que se usa allí. Y para su placer existen y fueron creadas, dice. Eso está en el libro de Apocalipsis, capítulo 4, verso 11. Todas las cosas existen por su voluntad, dice. Amén. Por su voluntad existen y fueron creadas. Ahora, es muy importante que entendamos esto, porque estas cosas escasamente se manejan en el mundo cristiano, y por desconocer estos principios tan importantes nos damos unas pérdidas tremendas cuando Dios nos tiene en sus balanzas del lado del dolor. Nos damos unas pérdidas horribles y terminamos concluyendo que de plano Dios no nos quiere o Dios ya nos tiró a la basura, cuando es todo lo contrario. Dios está tratando de revelarnos nuevos ángulos del Señor Jesucristo, nuevas facetas del Señor Jesucristo. Amén. Él es el perdonador de pecados, de transgresiones, de iniquidades. Entonces, el hecho de que el hombre haya pecado en el jardín del Edén le dio a Dios la oportunidad para dar a conocer la belleza de su Hijo, el Redentor, el perdonador de pecados, de transgresiones, de iniquidades. Dios permite situaciones en las que necesitamos de su gracia y de su misericordia. ¿Por qué? Porque esos son dos de sus 12 nombres, de los 12 nombres del Hijo de Dios. Jehová fuerte, misericordioso y piadoso. Piedad es gracia. ¿Cómo lo vamos a conocer como misericordioso y piadoso si no estamos en situaciones en donde necesitamos de su misericordia que aleja de nosotros lo que merecemos, y esto es sus justos juicios? O estamos necesitados de su gracia que nos da lo que no merecemos, y esto es su perdón. ¿Lo ven? Todo lo que Dios hace, lo hace con el propósito de darnos a conocer a su Hijo. Y cuando el Hijo nos es revelado, entonces a través del Hijo crece nuestro conocimiento del Padre. Así como el ministerio del Padre es revelarnos al Hijo, el ministerio del Hijo es revelarnos al Padre. Y es así como vamos creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, ténganme paciencia y permítanme elaborar un poco más, y creo que vamos a ver a todo color este principio. ¿Sí? Y vamos a aprender a actuar como se debe cuando estemos pasando por situaciones difíciles. No todo en esta vida son situaciones difíciles, porque hay otro lado en las balanzas de Dios que se llama placer. A veces nos tiene del lado del dolor, a veces nos tiene del lado del placer. Santificado sea su nombre. Todo esto está dentro de su voluntad, y todas esas cosas fueron creadas por Dios para darse a conocer a nosotros, satisfaciendo así la deuda que adquirió consigo mismo. ¿Estamos? Muy bien. Lo que nos dice cuán poco conocemos a Dios. Cuán poco conocemos al Señor. Por eso terminamos corriendo para todos lados cuando empieza a caer la lluvia, pensando que Dios nos odia, Dios no nos ama, yo merezco mejor, esto no es justo, y nos hacemos unas bolas horribles. Pero hoy vamos a desenredar la bola de lana que está enredada. Amén. Bueno, entonces, en el contexto de las pruebas y las aflicciones, dice: y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará a todos abundantemente y sin reproche. Amén.
Dios nos va a dar sabiduría. Si buscamos su sabiduría en medio de una situación adversa, vamos a encontrarla. Dios el Padre, el causante de esa situación, nos va a conducir a su Hijo. Amén. Alguien dirá, ¿y qué con esas situaciones que nosotros mismos provocamos? Cierto, nosotros mismos las provocamos, pero entonces ¿por qué no traemos a Dios el Padre al cuadro y decimos, Señor, yo soy el único culpable de esta situación, pero de cualquier manera pasó? Así es que el Hijo de Dios tiene que estar detrás, aquí en algún lado, para darme una nueva lección de sabiduría a mí. Amén. Bueno, sabiduría. Ahora dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, ¿sí? Que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces vamos a analizar todo esto. Empecemos a hacer nuestro análisis entonces en Proverbios capítulo 4. La semana pasada hicimos Proverbios capítulo 1, algunos versículos del capítulo 1. Hagamos hoy el capítulo 4. El capítulo 4, y creo que les compartí que en una ocasión hace mucho tiempo me tocó dar una lección y venía al caso lo que mencioné, y yo sabía que estaba hablándole a un grupo de hermanos que habían sido enseñados en esta doctrina de que si somos cristianos no nos puede pasar nada doloroso y nada malo, y todo es placer y todo es prosperidad y todo es fama y fortuna. Yo sabía a quiénes les estaba hablando, así es que uno se tiene que conducir con mucho amor y con mucho cuidado y con mucha claridad para pues buscar enseñar lo que Dios quiera que sea enseñado, ¿verdad? Pero venía al caso, les dije, miren, Dios metió al pueblo de Israel al desierto para probarlos. Luego las situaciones adversas al final de cuentas no pueden ser tan malas, para ver qué había en sus corazones. Y si una situación adversa va a dejar al descubierto toda la naturaleza carnal que tiene mi corazón, a mí me conviene una situación adversa. Es la única manera como voy a verme a mí mismo y voy a poder llevarle eso al Señor, ponerlo a los pies de la cruz, pedirle a Jesús que me limpie con su preciosa sangre, que me libre de esa cosa. Hey, ¿eso me va a dar crecimiento espiritual o no? ¿Me habrá dado una nueva victoria? ¿Habré hecho mía una nueva porción de la sangre resucitada del Señor Jesucristo? Entonces tuvo que haber sido bueno. Por eso en Romanos dice, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. ¿Qué se sale de ese calificativo? Todo. Amén. Entonces recuerdo haberle dicho a estos hermanos, les dije, miren, no importa lo que pensemos, vamos a pasar por situaciones adversas. Es que mejor les explico para qué sirven. Y recuerdo que solo conseguí que todos abrieran los ojos así. Pero no estamos siendo honestos si nos hacemos los que desde que yo soy cristiano, todo es un lecho de flores. No, no todo. Bueno, amén. Proverbios 4. Y estamos aprendiendo a buscar la sabiduría o al Hijo de Dios detrás de cualquier situación que Dios haya creado para nosotros. Si vino de Dios, esa situación tiene que ser buena, tiene que ser para nuestro bien a la postre y tiene que ser para su gloria. Entonces, Proverbios 4:1 dice, oíd, hijos, la enseñanza de un padre. Estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría, ante todo, adquiere sabiduría. Y en la Biblia King James lo tradujeron, sabiduría es la cosa principal. Por eso nuestra Biblia dice ante todo. La King James dice lo principal es adquirir sabiduría. Lo primero que debemos buscar en medio de cualquier situación es
sabiduría. Lo primero que tenemos que entender en medio de cualquier situación es que allí hay una lección de sabiduría. Hay una perla, un tesoro de sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Sabiduría es un ángulo de la verdad. La verdad tiene varios ángulos. Sabiduría, entendimiento, conocimiento y prudencia. Pero la sabiduría es el lado humilde de la verdad. Lo que nos hace reconocer la verdad que hay en una situación, en un objeto. Sabiduría, la capacidad para reconocer la verdad presente y llamarle a las cosas por lo que son. Eso es sabiduría. La sabiduría en muchos sentidos es el lado teórico de la palabra. Una vez hayamos adquirido sabiduría, entonces estamos listos para tener una experiencia y adquirir conocimiento. Pero esa experiencia no nos va a corromper. Y muchas veces no necesitamos tener la experiencia para entender y conocer plenamente de qué se trata sin necesidad de experimentarlo. Mi esposa y yo como pastores a lo largo de los años hemos adquirido mucho conocimiento de las cosas que el viejo corazón y la mente carnal hace hacer a los seres humanos. Así es que por gracia y misericordia de Dios podemos ayudar a las personas con la ayuda del Señor. Pero no tenemos por qué experimentarlo en carne propia para poder decirles en qué gran lío se van a meter si ustedes lo hacen. Amén. Porque primero adquiere uno sabiduría, la capacidad para llamarle a las cosas por lo que son, la capacidad para ver los principios de verdad, moviéndose, conjugándose en medio de ese asunto. Amén. Una vez entendemos de qué se trata, la verdad, una vez hemos comido del árbol de la vida, no tenemos por qué ir a comer del árbol de la ciencia del bien y del mal y tener una experiencia de las cosas que nos pueden destruir. Y ese fue el error, el último de una serie de errores que cometieron el primer hombre y la primera mujer en el jardín del Edén. ¿Me explico? Pero sabiduría, en todo hay sabiduría, de todo podemos y debemos aprender. Así es que sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Estamos pasando por una situación difícil, entonces en vez de lloriquear y quejarnos y murmurar ¿qué tenemos que hacer? Ir al cuarto de adoración y decir, bueno Señor, estoy listo para que me empieces a explicar lo que tengo que entender. Estoy listo para empezar a aprender la lección que tú tienes escondida detrás de esta situación para mí. Amén. Muy bien. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza. Corona de hermosura te entregará. Y no acabamos de leer en Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios tiene reservada para los que le aman. La semana pasada se los expliqué. ¿Qué es esa corona de vida que está escondida detrás de las pruebas de la vida? Es la sabiduría que hayamos adquirido en medio de las pruebas. Amén. Mucha gente dice, estoy pasando por una prueba, así es que seguramente voy a obtener un gran galardón. No necesariamente. Yo conozco personas que después de pasar por una prueba dieron la media vuelta y salieron corriendo blasfemando al Señor. No es la prueba. Es cuánto dejamos que el Padre a través de esa prueba pueda revelarnos a Cristo. Es cuánta sabiduría obtenemos de esa prueba o de esa experiencia. ¿Me estoy explicando? Amén. Pensar que solo por el hecho en sí de pasar por pruebas vamos a recibir coronas se llama tener complejo de mártires. Ahí hasta podríamos empezar a buscarnos pruebas para tener un poquito más de coronas. Pero no funciona así. Amén. ¿Está claro eso? Eso es bien importante entenderlo, ¿sí? Las pruebas en sí, a algunos los van a llenar de coronas, a otros los van a endurecer todavía más. Es que dejamos que la prueba logre, o que dejamos que Dios logre en nosotros a través de la prueba. Muy bien, verso 10.
Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres no se estrecharán tus pasos, y si corrieres no tropezarás. ¿Por qué? Porque miren toda la sabiduría que hemos adquirido gracias a las pruebas de la vida. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Y uno piensa, sí, qué bárbaros los impíos, qué bárbaros los malos. Les tengo noticias. Agarre su dedito y le voy a decir dónde hay un impío para que lo señale. ¿Está listo? Quiero ver todos sus dedos. ¿Están listos? El impío y el malo, adivinen quién es. Es nuestro viejo corazón. En otras palabras, cuando estamos pasando por una prueba, nos vamos a ir detrás del camino del nuevo hombre, que es Cristo, la verdad, en nosotros, o nos vamos a ir por el camino del viejo hombre, que es ese impío y ese malo que tenemos todos metidos dentro de nacimiento. ¿A quién le vamos a hacer caso? ¿A la verdad o a nuestra mente carnal? ¿Lo ven? Bueno, déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa la vereda de los malos. Porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno. Es nuestra mente carnal, así funciona. Porque comen el pan de maldad y beben vino de robos. Mas la senda de los justos. Ahora agarre su dedito y quiero que le voy a enseñar dónde hay un justo aquí para que lo señale. ¿Están listos? Se llama Cristo en el nuevo hombre. Por eso tenemos esa batalla cuando estamos pasando por situaciones difíciles, porque Cristo, nuestro nuevo hombre, está listo para llevarnos por la senda de justicia. Amén. Pero el malo y el impío que llevamos todos dentro de nacimiento, que se llama nuestra mente carnal y nuestro viejo hombre, está listo para llevarnos por otro lado. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El día de ayer pasé por una situación que me regaló una grande porción de luz de la verdad. El día de mañana paso por otra situación y recojo más luz. Amén. Para mi cofre de tesoros. El día de mañana otra situación me arroja aún mayor luz. Por eso la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Cada paso que dan es más luz, más entendimiento, más sabiduría, más verdad. La gente que va a llegar a la Nueva Jerusalén no es gente que nunca tuvo problemas, y por eso es que, pues ellos, porque ni modo, nunca pasaron por lo que yo tuve que pasar, y por eso la suerte les sonrió y llegaron a la Nueva Jerusalén. No, les prometo que la gente que vamos a encontrar en la Nueva Jerusalén es gente incluso más probada que la gente que solo se quedó en los nuevos cielos. Amén, amén. Porque fue gente que se dejó trabajar un poquito más. Bueno, déjenme ver. Hijo mío, verso 20. No, me faltó algo. Verso 19. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Dejémonos gobernar por nuestra mente carnal, y la situación de ayer nunca la entendimos, solo renegamos, blasfemamos, nos endurecimos, nos incorporamos un poquito para dar otro paso, y hoy una nueva situación y más renegamos y alegamos y nos endurecemos y menos entendemos. Y así como la luz va en aumento para el justo, déjenme contarles que las tinieblas van en aumento para el impío. Amén. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo tu cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ahora, no está hablando del viejo corazón, porque de ahí no sale nada vivo, de ahí solo sale odio, tinieblas y muerte. Está hablando del nuevo corazón o del nuevo hombre.
Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Y a veces el camino va a ser placentero, a veces el camino va a ser doloroso. Esta instrucción sigue siendo válida, no importa qué. Amén. Bueno, sigamos adelante. Vámonos ahora al Salmo 107 y vamos a ver unas cosas. Este es uno de mis salmos, ha sido uno de mis salmos favoritos por mucho tiempo. El Salmo 107 nos ilustra 4 situaciones a través de las cuales uno se ve acorralado y cuando uno finalmente entra en razón y busca la sabiduría, uno es liberado de la situación. Amén. ¿Se han fijado? Cuando hemos pasado por situaciones difíciles, damos 1000 vueltas en círculo, ¿verdad? Primero tratando de resolver nosotros el asunto. Después tratando de ver quién nos puede ayudar a resolver el asunto. Cuando nosotros no podemos, nos apoyamos en alguien más. Cuando esa otra persona no puede, excepto que nos frustremos y nos enojemos porque esa otra persona está supuesta a ser Dios y no lo es. A veces a los pastores los tratan como si, o creen que son Dios y pueden resolver todos los problemas de todo el mundo y pueden adivinar todas las situaciones de todo el mundo. Entonces, cuando los pastores resultan no ser Dios, mucha gente se enoja con sus pastores y termina blasfemando en contra del Señor porque el pastor no los pudo ayudar. Créanme, pasa de todo. Amén. Pero miren, cuando descubrimos que la criatura tampoco nos puede ayudar, muchas veces nuestra última opción es clamar al Señor. Pues no debiera ser la última opción. Si lo analizan, debiera ser la única y la primera. Pero se han fijado qué interesante. Pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses. Seguimos metidos en la situación, en el problema, qué angustia, qué aflicción, qué cosa más tremenda. Hasta que llega el día en el que nos humillamos y decimos: Señor Jesús, ayúdame. Al par de días se compone el problema, solo. Eso les dice que Dios no nos va a probar más de lo que necesitemos. Él tiene siempre un propósito, y una vez hayamos encontrado el tesoro de sabiduría que estaba escondido detrás de esa situación, ¿para qué más situación? Y la situación cesa. ¿Es cierto o no? ¿Cuántos tienen esa experiencia? ¿Verdad que es cierto? Ya cuando uno madura un poquito más en Cristo Jesús, ya no da uno tantas vueltas en círculo como al principio. Y en vez de tardarse 2 años en humillarse y en clamar al Señor, ahora ya solo se tarda 1 o 2 meses. Y después uno madura un poquito más y nuestro conocimiento de Dios crece y nuestra confianza en Dios crece. En vez de tardarnos 2 meses en clamar al Señor, ya solo nos tardamos 2 semanas. Pero créanme, llega el momento en donde clamamos al Señor a los 2 segundos. Amén. Es la verdad. Eso es señal de que estamos haciendo progreso. Ahora, déjeme aquí hacer un paréntesis y decirle, si usted tiene 20 años de ser cristiano y todavía le toma 4 años clamar al Señor, usted no está haciendo progreso. Lo único que está haciendo es perdiendo tiempo vital. Es cierto. Amén. Ok, Salmo 107. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado de las tierras, del oriente y del occidente, del norte y del sur. Y aquí plantea 4 escenarios. Este es el primero de 4 escenarios, del verso 4 al verso 9. Dice: anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir.
hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. ¿Qué hicieron? Estaban pasando por una situación angustiosa, perdidos en el desierto, etc. Pero ¿qué hicieron? Buscaron la sabiduría. Ahora aquí vamos a empezar a entender cómo busca uno sabiduría en medio de situaciones difíciles. ¿Qué hicieron? Obviamente se humillaron, porque dice que Dios hace al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. En otras palabras, al humilde. Obviamente se humillaron y dijeron: Señor, nosotros no podemos, pero tú sí puedes. Eso es buscar la sabiduría y encontrarla. Encontrar la sabiduría, ¿saben qué es? Es encontrar el lugar humilde y ponernos debajo para que Dios pueda ponerse encima. Eso es encontrar la sabiduría. La sabiduría la encontraremos únicamente si nos humillamos. Cuando nos humillamos y decimos: Señor, ayúdame. Estamos buscando la sabiduría. Y la Biblia dice: buscad y hallaréis. Nuestro problema no es hallarla, nuestro problema es buscarla. Si la buscamos, la hallamos. Cuando nos humillamos, la encontramos. Amén, la encontramos. Escenario número 2, del verso 10 al verso 16. Algunos moraban en tinieblas y en sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Ahora, aquí había algo detrás de lo que Dios andaba. Eran personas rebeldes, independientes, orgullosamente independientes. Entonces Dios andaba detrás de eso en ellos. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dice: por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque él quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Amén. Este fue escenario número 2. Escenario número 2 es: hay una razón por la cual estamos siendo quebrantados. Dios anda detrás de nuestro necio orgullo. Pero sea lo que sea detrás de lo que Dios anda, si estamos pasando por una prueba, busquemos allí la sabiduría. ¿Qué es buscar la sabiduría? Es humillarnos y clamar al Señor. Eso es buscar la sabiduría. Se humillaron, clamaron a Jehová, Dios los libró. Amén. Escenario número 3, del verso 17 al verso 22. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Ven, siempre hay algo detrás de lo que Dios anda en nosotros, y por eso Él provoca estas situaciones adversas. Dice: su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Aquí estaban muriéndose de hambre, a lo mejor a causa de una enfermedad, a lo mejor a causa de escasez, a lo mejor Dios provocó una hambruna. Pero dice: pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra, la sabiduría, y los sanó. ¿De qué los sanó? No del hambre, de su rebelión y de su insensatez. Y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Amén. ¿Están viéndolo con claridad? Esto es buscar la sabiduría en medio de escenarios de dolor, de problemas, de adversidad. Esto es dejar de creer que podemos y humillarnos y decir: Señor, yo no puedo, pero tú sí, ayúdame. Eso es buscar la sabiduría. La sabiduría es el lado humilde de la verdad.
Amén. Escenario número 4, del verso 23 al verso 34. Podría ser el 32, pero leemos hasta el 34. Los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Ahora, en Santiago leímos que el que duda es como la onda del mar, llevada de acá a allá. Amén. Y viene Dios y los pone en una situación en donde las ondas están encrespadas. En otras palabras, Dios lo que hizo fue exhibir su incredulidad. Dice, suben a los cielos, descienden a los abismos. Acuérdense que las olas, la marea está fuerte, ¿verdad? Sus almas se derriten con el mal, tiemblan, titubean como ebrios y toda su ciencia es inútil. En la Biblia King James esto lo tradujeron como y llegaron hasta el final de su propio conocimiento. En otras palabras, todavía dieron 1000 vueltas en círculo tratando de creer que ellos tenían las respuestas para la situación. Pero Dios hizo que las ondas y las olas fueran cada vez más violentas para llevarlos al final de ellos mismos y que finalmente se humillaran y clamaran al Señor. Dice, entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Tomó al Señor librarlos después que clamaron. En los 4 escenarios ambas cosas están en el mismo versículo. Lo que pasa es que clamar es lo que les tomó a lo mejor días. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben. Él convierte los ríos en desierto. Los ríos de nuestro propio razonamiento carnal y de nuestra propia ley que tenemos escritas en la mente carnal, dice, y los manantiales de aguas en sequedales. Pero luego dice, Él convierte la tierra fructífera en estéril por la maldad de los que la habitan. Vuelve el desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manantiales. ¿Ven? O sea, primero tiene que secar de las aguas equivocadas la tierra y entonces una vez está bien seca la tierra, viene y la irriga con las aguas correctas. ¿Qué hace el Señor cuando estamos pasando por situaciones difíciles? Está buscando vaciarnos de nuestras propias grandiosas ideas. Amén. Para poder llenarnos Él con su verdad, con su sabiduría, entendimiento y conocimiento. Amén. Verso 36. Allí establece a los hambrientos y fundan ciudad en donde vivir. Siembran campos, plantan viñas y rinden abundante fruto. Los bendice y se multiplican en gran manera y no disminuye su ganado. Luego son menoscabados y abatidos a causa de la tiranía, de males y congojas. ¿Ven la balanza? O sea, fundan una ciudad, siembran campos, plantan viñas, rinden abundante fruto y de repente en el siguiente verso, del otro lado de la balanza, luego son menoscabados, abatidos a causa de la tiranía, de males, de congojas. Él esparce menosprecio sobre los príncipes y les hace andar perdidos, vagabundos y sin camino. Levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Véanlo los rectos y alégrense. Y todos los malos cierren la boca. Se llama fermer la bouche. Así nos decía la profesora de francés cuando hablábamos mucho, fermer la bouche. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová? Así es que les cuento que nuestra famosa mente carnal aquí no tiene ninguna opinión sana
quedar al respecto de la manera como Dios opera. Amén. Dios es muy sabio. Por eso en Santiago dice, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. Pero dice, están siendo probados, pidan a Dios sabiduría, busquen la sabiduría. Es porque hay sabiduría detrás para ustedes. ¿Y qué es la sabiduría? ¿Cómo la buscamos? Estamos pasando por pruebas. Humillémonos, humillémonos, humillémonos. Amén. Pongamos un balance aquí, porque hay situaciones en donde tenemos que hacer ciertas cosas. Por ejemplo, cuando están involucrados procesos legales, usted no se puede quedar cruzado de brazos porque el proceso sigue caminando y entonces se vuelve más enredada su situación. No estoy diciendo quédese de brazos cruzados o de brazos caídos cuando está en sus manos la responsabilidad de hacer algo. Pero en nuestro corazón todo el tiempo tenemos que estar humillados y decir, Señor, yo no puedo hacer nada, hazlo tú. Señor, ayúdame tú. Está claro el balance. Amén. Amén. Porque a veces pasa, estamos metidos en un proceso que sigue su rumbo y nos quedamos, decimos, es que tengo fe que Dios me va a ayudar y resulta que Dios puso en nosotros la responsabilidad de hacer los movimientos que hay que hacer, ¿verdad? Porque nos metieron a un proceso de esos. Entonces, no es de quedarnos paralizados, pero estoy hablando de la actitud interna. La actitud interna. Amén. ¿Vamos bien? Ok. Entonces, déjenme ver si les doy otro antes de darles otra cosa buenísima. No quiero dejarlo a medias. Creo que sí nos da tiempo. Salmo 119. Salmo 119. Verso 65. Bueno, ahora ya tienen el Salmo 107 servido en bandeja de plata. Pero en esos 4 escenarios podemos ver claramente cómo Dios andaba detrás de su arrogancia, de su rebelión. Amén. Las pruebas no son solo porque sí. ¿Por qué probó Dios a Job? No fue porque era un domingo en la tarde y estaba aburrido porque no tenía nada que hacer. Entonces dispuso jugar jueguitos con Job. No, sabemos perfectamente bien detrás de lo que Dios andaba en Job. Amén. Job al final de cuentas se creía justo. Al final de cuentas inconscientemente estaba justificándose, no por su fe en Dios, sino por sus obras. Y Job no lo veía ni lo entendía, pero Dios sí lo vio y estaba listo para librar a Job de ese síndrome. Entonces permitió la prueba. Amén. Permitió la prueba. Una vez Job encontró la sabiduría en medio de toda esa situación, y la sabiduría que encontró le hizo decir, Señor, mejor habla tú y yo me caigo. Amén. Mejor habla tú y yo me callo. ¿Cuánto le tomó a Dios restaurar a Job? Pues lo que le tomó tener a sus nuevos 7 hijos, más 3 hijas, más que se le reprodujera el ganado otra vez. Pero una vez Job encontró la sabiduría y se humilló, empezó a venirse para arriba otra vez. Pero siempre detrás de las pruebas tengan la garantía de que hay algo detrás de lo que Dios anda en nosotros. Siempre. Amén. Por eso, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Quiere decir que vamos de camino. Ok, ahora Salmo 119, 65 dice, bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Cuando somos probados es porque andábamos descarriados en algún punto. Amén. Y Dios está listo para enderezarnos. Mas ahora guardo tu palabra. ¿Por qué? Porque encontré tu sabiduría en medio de la situación. Vamos a ver. Saltémonos al verso 71. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos.
Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. ¿Lo ven? Ahí tienen. Si estamos siendo afligidos en alguna prueba, nunca olvidemos que Dios anda detrás de algo. Por eso lo que tenemos que hacer no es empezar a dar vueltas en círculos, quejándonos y vociferando. Lo que tenemos que hacer es humillarnos y decir: Señor, haz tu obra en mí en medio de esta situación, ¿verdad? Tú eres el Señor, el amo, el dueño, tú eres cabeza de esta situación. Confío en ti. Enséñame lo que no veo, hazme aprender lo que deba, forma lo que debas en mí. Amén. Eso es buscar sabiduría en medio de una situación adversa. Bueno, entonces, ahora quiero que nos graduemos en Santiago capítulo 1 del verso 5 al verso 6. Y en el verso 6 leímos, bueno, en el verso 5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Verso 6 dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Ahora, ¿qué tienen que ver las ondas del mar y los vientos en todo este asunto? Déjenme explicárselos. Vámonos a Efesios capítulo 4, verso 11. ¿Qué son los vientos? A Efesios capítulo 4, verso 11. Efesios capítulo 4, verso 11. ¿Qué son los vientos? ¿A qué compara la Biblia con vientos? Doctrinas, exactamente. Entonces dice Santiago: el que duda es semejante a las ondas del mar que son echadas de un lado al otro por los vientos. ¿Qué ocurre? Y esto no debiera ser, pero es una situación clásica cuando estamos siendo probados. ¿Qué ocurre? Empezamos a inquietarnos y a pensar que a lo mejor no nos han enseñado bien o no estamos aprendiendo bien. Y empezamos a buscar respuestas en otros lados. O sea, a eso me refiero por dar 1000 vueltas en círculo. Y empezamos a buscar respuestas por otros lados. Y luego alguien nos da una respuesta entre comillas por acá. Y eso hace que la ola del mar se vaya en esa dirección. Pero luego alguien más por aquí sopla otro viento y alguien más por aquí nos dice otra cosa. Entonces la ola del mar se va por otro lado. Y déjenme decirles, muchas de las profecías de hoy en día no son otra cosa más que vientos que hacen que las olas agarren para todos lados. Y es que aquí me dijeron, entonces mi ola agarra para allá, pero luego aquí me dijeron, entonces mi ola agarra para allá. Vientos. Ha habido ocasiones en donde pues hemos trabajado con personas que están pasando por una situación X difícil y la respuesta es la misma siempre, ¿verdad? Humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Pues cuando estamos hablando de situaciones que están totalmente fuera de nuestro control. Por ejemplo, si usted tiene un negocio y no le está yendo muy bien porque la bolsa de valores en Tokio se vino para abajo, ¿tiene usted algún control de la bolsa de valores en Tokio? Allí es donde ¿qué le queda? ¿Volverse loco o humillarse? ¿Me explico? Pero empezamos a volvernos locos creyendo que nosotros tenemos bajo control la economía mundial.
Y hubo una situación una vez, yo aprendí mucho de esta situación. Una persona preciosa que camina con Dios, pero en esos tiempos estaba pasando por una situación determinada. Y bueno, Dios tiene que estar detrás de esta situación. Sí, pero no veo respuestas. Bueno, es porque todavía no están allí las respuestas. Entonces tiene que crecer tu paciencia, tiene que crecer tu confianza en Dios. Por eso se está tomando tiempo en llegar la respuesta. Sí, pero yo la quiero ya. Bueno, en esas estábamos cuando un día platicamos y me dice, pero el otro día oí a un predicador. Sopló el viento por otro lado. Y ese otro predicador era de esos que prometen que a un cristiano no tienen por qué pasarle esas cosas. Y que uno lo que tiene que hacer es reclamar sus promesas. Y ustedes saben cómo funciona eso, ¿verdad? Para hacerles corta la historia, ese predicador ya ni siquiera está en el horizonte. Bueno, pasó el tiempo y lo que tenía que pasar, pasó. Él no recuperó su negocio, lo perdió. Eso es lo que tenía que pasar. Ay, qué malo es Dios. Bueno, ¿desde cuándo promete recuperarnos todos los negocios que hagamos? Y citamos, ¿verdad? Decimos, es que las promesas de Dios, díganme si no es cierto. Todo el mundo dice, es que me estoy aferrando a sus promesas. Bueno, a ver, ¿cuáles son sus promesas? ¿Cuál es la promesa a la que se está aferrando? Que el Señor va a hacer que mi renta sea pagada el fin de mes. Bueno, ¿y si no? A Job se le murieron todos los hijos, se le murió todo su ganado, se le arruinó toda su hacienda y Dios estaba detrás. Eso es lo que tenía que pasar. Pero una vez encontró la sabiduría, se vino para arriba otra vez. Y muchas veces en vez de buscar la sabiduría empezamos a buscar quien nos predique lo que queremos oír. O quien nos profetice lo que queremos oír. Esos son los vientos que hacen que el que duda sea como la onda del mar echada de un lado para el otro, llevada por todo viento de doctrina. ¿Me explico? ¿Amén? Buscar miles de doctrinas no es buscar la sabiduría. El único lugar donde encontramos la sabiduría es en el lugar bajo, el lugar de la humildad. Amén. Entonces, Efesios capítulo 4, verso 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, esto es muy diferente a lo que vemos hoy en día, que si un maestro no dice lo que yo quiero, me voy y me busco a otro maestro que dice otra cosa. Se supone que todos los apóstoles, evangelistas, profetas, maestros y pastores debieran estar enseñando lo mismo, pues. Amén. Pero estamos viviendo en tiempos muy particulares. Pero el propósito de la enseñanza es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¡Ay, qué barbaridad! Entonces esas personas son astutos y están empleando las artimañas del error. No conscientemente en muchos casos, pero si no estamos enseñando la leche no adulterada de la palabra, estamos enseñando error, aunque no estemos conscientes de ello. Amén. Ok, sino que siguiendo, la palabra siguiendo, ahí la tradujeron siguiendo, pero la palabra es hablando. En las Biblias hebreas dice nedaber, eso es hablar. Sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, la sabiduría, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor.
¿Lo ven? O sea, no corramos como niños fluctuantes. Santiago les llama los que dudan o el que duda. Aquí les llaman niños fluctuantes, llevados por toda clase de vientos de doctrina. No, cuando estamos pasando por una situación adversa, no tenemos que dejar que nos soplen toda clase de vientos. Lo que tenemos que hacer es humillarnos. Allí se encuentra la sabiduría. Amén. Amén. Bueno, si esto no fuera tan grave, no tendríamos que enfatizarlo tanto, pero en estos dorados tiempos, esto que les estoy hablando es una epidemia. Cierto. Amén. Porque le han enseñado a los cristianos a moverse por lo que sienten, no por lo que saben. Y los cristianos están buscando no conocer a Dios y servir a Dios, sino servirse de Dios y que Dios les haga el favor y después, gracias Señor, hasta la próxima vez que te necesite, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a ver. Miren, y esto sigue, pero vámonos ahora a Mateo 7:24. Mateo 7:24. Mateo 7 del 24 al 29. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. La palabra literal ahí es sabio. Un ish hacham, eso es sabio. Un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos. ¿Y qué más? Soplaron vientos. Soplaron vientos. Soplaron vientos. O sea, los vientos ahí están, pues. Soplaron vientos. No se libró de los vientos. Pero él no es un niño fluctuante, como le llaman en Efesios. Él no es alguien que duda, como le llaman en Santiago. Dice, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Amén. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos. Y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Ese es el que duda. El que duda queda expuesto. El niño fluctuante queda expuesto a los vientos. A los vientos. Si somos así, no vamos a obtener sabiduría. Dice, no piense quien tal haga que va a obtener cosa alguna del Señor. Amén. Mientras estemos corriendo nosotros, no detrás de cada viento, sino siendo soplados en toda clase de direcciones a causa de la diversidad de vientos. Ahora vámonos a Lucas 6:47. Es el pasaje paralelo al de Mateo. Lucas 6:47. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar su casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Ahora, ¿qué hizo el hombre para encontrar la roca? Cavó y ahondó. Ahora, uno no cava para arriba, uno cava para abajo. Eso es buscar la sabiduría, buscar el lugar bajo, hasta que encontremos la roca, la verdad que hay detrás de todo el asunto, la sabiduría, el entendimiento que hay detrás de todo el asunto, la razón de ser de todo el asunto. Amén. Esa es la gente que permanece firme. ¿Sí? Bueno. Bello, ¿verdad? Ahora, con esto en mente, apliquemos esto a la siguiente historia. Mateo 14:22.
Mateo 14, 22. Mateo 14, 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y yo puedo apostar lo que estaba pidiendo. ¿Saben qué estaba pidiendo? Padre, desata una tormenta. Eso es lo que estaba pidiendo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. El Señor los puso en una situación en donde el viento era contrario. Los expuso al viento y a las olas. Entonces vamos a ver cómo hay que comportarse con el viento y con las olas. Amén. ¿Qué es el viento? Diversas doctrinas. Y las olas del mar son los niños fluctuantes del libro de Efesios, los que dudan del libro de Santiago. Amén. Los que cuando pasan por una prueba, lo último que se les ocurre hacer es buscar la sabiduría. Muy bien. Verso 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú. A ver, ubiquémonos. Aquí están sus 12 discípulos metidos en una barca. ¿Cómo le podemos llamar a ese grupo de hermanos metidos en esa barca? La hermandad. ¿Ok? Aquí está la hermandad metida en la barca y todos están sujetos ahorita a los vientos y a las olas. Todos. Cuando estamos sujetos a los vientos y a las olas, ¿qué tenemos que hacer? Jesús les dio una lección tremenda acá. Y vino Pedro y dijo: Señor, yo me voy a apartar de la hermandad y me voy a salir de la barca. Y voy a llegar yo a donde tú estás. Ahora, ¿hizo eso algo con el viento y con las olas? No. Pedro empezó a caminar sobre el agua. Verso 29. Él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Y los vientos hoy están fuertes. Están muy fuertes. Hoy estuve respondiendo una carta de alguien que me escribió fuera de Guatemala, que oye nuestras enseñanzas por internet, haciéndome una pregunta acerca de algunos argumentos con los que ha tenido que lidiar dentro de su propia familia, porque hay alguien en la familia, pues es otro viento el que sopla. Y le dije: mire, la verdad es que tiene que pedirle al Señor fuerza y paciencia, porque hasta que Dios no nos abra los ojos no vemos, y hasta que Dios no abra aquí los ojos nunca va a ver. Razonar, imposible. Pero si le dijera de qué vientos se trata, pero los vientos están fuertísimos. Hace poco, ¿quién me dijo? Alguien que no es de la congregación me dijo: miren, cada vez más escucho yo que desde los púlpitos los consejos que se dan son humanistas. Para eso mejor yo me retiro al Mediterráneo o a algún paraje así paradisíaco y ponemos a un psicólogo aquí, pues. Pero no es eso. Pero los vientos están fuertes, es lo que estoy tratando de decirles. Los vientos están soplando bien fuerte. Entonces Pedro dijo: la solución es apartarme de la hermandad y tratar yo de tener el dominio y el gobierno sobre las olas y sobre los vientos. Y empezó a caminar en dirección a Jesús. Y adivinen qué pasó. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y dio voces diciendo: Señor, sálvame.
Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Fin del problema. Entonces miren, cuando el viento está fuerte, ¿saben dónde está nuestra salvación? No en salirnos de la barca, creyendo que nosotros podemos dominar los vientos y manejar los vientos. Imposible, nos vamos a hundir. ¿Saben dónde está la salvación? Adentro de la barca. El secreto es meter a Jesús en la barca. Amén. Y Dios nos ayude a serle fieles hasta el final, pero aquí trabajamos duro para mantener a Jesús metido en este barco. Amén, amén. Pero si Jesús no está en la barca y nosotros nos salimos de la barca, el viento nos va a tumbar, pues. Los vientos nos van a tumbar. Muy bien. Entonces, vámonos ahora a Juan 6:15. Juan capítulo 6, verso 15. Juan 6:15. Juan 6:15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Y al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca. Y tuvieron miedo, mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Ahora explíqueme cómo llegó enseguida si estaban a medio mar. Solo meta a Jesús en la barca. Eso es todo. Y manténgase usted en la barca. No se haga el valentón y no se exponga a los vientos, porque están fuertes. Hay cosas que se oyen que es la verdad. A mí me cuesta trabajo creer que se oigan ciertas cosas que se oyen en ámbitos cristianos. Amén. Bueno, usted manténgase en la barca, manténgase unido a la hermandad y metan a Jesús a la barca y vamos a llegar a donde necesitamos. Eso nos va a mantener seguros. Amén. Entonces vamos a pedirle a Dios sabiduría y Dios nos la dará abundantemente y sin reproche, porque no estamos dudando, no somos como las ondas del mar. Pero apartémonos, salgámonos de la barca y vamos a ser como las ondas del mar, llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Amén. Y por último, Marcos 6:52. Marcos 6:52. Por un momento creí que no tenía 52, pero sí tiene. Sí tiene. Ahora, leamos desde el 45, si no, así nos ubicamos. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Padre, manda una tormenta. Porque en medio de esa situación adversa va a haber una gran perla de sabiduría para mis discípulos. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en la tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Y déjenme decirles una cosa, si es cansado remar cuando el viento está tan fuerte. Por la gracia y misericordia de Dios no nos hemos cansado. Amén. Pero sí está, no es como antes, pues. O sea, se oye de todo. Amén. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Oigan esto, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Entonces hay una lección anterior a esta que tuvieron que haber aprendido y no la aprendieron.
que fue el asunto de los panes. El Señor multiplicó panes en 2 ocasiones, panes y peces. En la primera ocasión le dio de comer a 5,000 hombres. Y después que recogieron los pedazos que sobraron, ¿cuántas cestas llenaron? 12 cestas. Pasaron unos días y en la segunda ocasión le dio de comer a 4,000 hombres. Entre una y otra se le fueron 1,000 y les puedo decir por qué se le fueron. Pero en la segunda le dio de comer a 4,000. Y cuando recogieron los pedazos que sobraron, ¿cuántas cestas llenaron? 7 cestas. Pero aquí había pasado la primera ocasión, dice, sus corazones estaban endurecidos y no entendieron lo de los panes. Ahora, cuando Jesús multiplicó los panes, ellos estaban en una situación adversa. El lugar era desierto, ya era tarde, no daba tiempo de mandarlos a su casa y además no habían comido en todo el día, hubieran desmayado si hubieran tratado de irse a sus casas de noche. Esa es una situación adversa, ¿o no? Difícil. Amén. Entonces vino Jesús y con los pocos panes y peces que tenían por allí, vino y ¿qué hizo? Miren, vámonos, con esto terminamos. Vámonos a Mateo 14. Mateo 14, 13. O ahorita les digo qué verso. Mateo capítulo 14. Verso 17. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo, traédmelos aquí. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y luego se encuentran en el mar remando y el viento es contrario y no entendieron todo lo que estaba pasando y no entendieron lo de los panes porque tenían endurecidos sus corazones. ¿Cuál es la lección de los panes acá? Están en medio de una situación difícil y ¿qué nos dice Dios que tenemos que hacer? Buscar la sabiduría. ¿Dónde está la sabiduría? Bueno, ¿qué hizo Jesús en medio de esa situación de los panes? ¿Qué hizo con los 5 panes y 2 peces? Aquí en Mateo dice que bendijo. En los otros evangelios bendijo y dio gracias. Fin del problema, todo el mundo comió. ¿Cómo encontramos la sabiduría en medio de las pruebas de la vida? Y esto es sinónimo de humillarnos. ¿Saben cómo? Bendiciendo y dando gracias por la situación. Bendiciendo al Señor y dando gracias por la situación. Eso es humillarnos. Y ahí encontramos la sabiduría. Amén. ¿Lo ven? Bienaventurados cuando os halléis en diversas pruebas, dice Santiago. Ahora entendemos por qué. Miren las lecciones de sabiduría que Dios tiene para nosotros en medio de las pruebas. Amén. La próxima vez, en vez de refunfuñar y en vez de salirnos de la barca, es que en la iglesia no pueden ayudarme, y empezar a exponernos a toda clase de vientos. Amén. Bendigamos y demos gracias. Dicho en castellano, humillémonos y reconozcamos que Dios es el Señor. Él no ha perdido el control. Él sigue siendo bueno, santo y justo. Y esa situación también fue creada por su voluntad, razón, para su placer, para darle la oportunidad de satisfacer la deuda, de darse a conocer a nosotros. Hay sabiduría en medio de cualquiera que sea la situación por la que estemos pasando. Solo humillémonos. En vez de refunfuñar, empecemos a bendecir y a dar gracias. Y miren lo que pasó con los panes. Amén. Igual con la marea alta y los vientos, que tenían que hacer? Bendecir y dar gracias. Y seguro hubieran llegado al otro lado también sin tanta fatiga. ¿Lo ven? Amén. Pero pidan con fe, no dudando nada. ¿Sí? Bueno, ahí tienen servido el misterio de por qué somos bienaventurados cuando pasamos por diversas pruebas. Amén. Seguimos la otra semana, Dios mediante. Si aprendimos algo, demos gloria al Señor. Gracias, Jesús.